Los periodistas. La reflexión de este día, de esta semana, con el filósofo, escritor, investigador académico y amigo, don Fidencio Aguilar Víquez. Jesús Manuel, estimado Fidencio, gracias. bienvenido como siempre. De nueva cuenta. Hace algunos años se hizo famoso en el habla hispana José María Escrivá de Balaguer. Lo habrás leído alguna vez en tu vida. Ahora santo. Ahora, ¿no? Santo San José María Escrivá de Balaguer. Fundador del Opus Dei. Fundador del Opus Dei, y que hizo una labor impresionante en la zona de Soria, un poquito hacia esa parte. Ahí hay un monumento, una iglesia, un seminario, una locura de construcción impresionante. Y escribió un libro que en Puebla, en algunos círculos sociales y religiosos, tuvo mucho éxito, que se llamó Camino. Sí, es una obrita pequeña, a partir de lectura aforismos. fácil, de aforismos, una manera de introducirte a lo mejor en la oración o en la reflexión, ¿no? La reflexión, la oración, la práctica. La práctica, pero es un camino, o sea, te dictaba el camino hacia dónde ir, sí, cómo caminarlo. Y luego Serrat hizo también famoso la canción de Se hace camino al andar, basada tomando en el poema de Machado. Poema de Machado, que Machado no se imaginó que iba a ser tan popular con ese poema, ¿no? Pero bueno, el camino es una palabra que está ligada a muchos aspectos de la vida sociocultural de los seres humanos. Sí, sin duda, de toda la existencia. Nuestra existencia es una suerte de camino. Iniciamos el camino al nacer, continuamos, y hoy mismo los proyectos significan caminos que hemos de tomar para llevarlos a cabo. Entonces, me parece que es una parte sustancial de la naturaleza humana, de la condición humana, pero en particular la obra que citabas, a mí me parece que tiene su propia dinámica, su propio propósito, sus propios efectos. Yo recuerdo así uno de esos aforismos que a mí me caló con profundidad hace ya un buen tiempo, unos 30 años yo creo, coincide con el sismo del 85. Curiosamente. Uno de estos aforismos era una petición, Señor, ¿no? Hazme bueno y que los demás sean mejores que yo. Eso cómo me caló, porque me parece que es una petición muy honesta y al mismo tiempo muy humilde, de que en efecto los demás, los prójimos, los próximos, ¿no? Y en primera instancia pues nuestros hermanos que nos acompañan en la casa, o nuestros hijos que nos acompañan en la casa, sean mejores que uno. Llevarlos por el buen camino. Que yo sea bueno, es decir, que yo pueda hacer todo el bien que me es posible, dadas mis circunstancias y mi condición, y que los demás sean mejor que yo. Yo creo que es una aspiración muy lícita de los seres humanos. A mí ese aforismo me impactó mucho. Y mis amigos, que entonces éramos jóvenes, yo entonces rozaba los 19 años, 18, 19 años, y recuerdo que en estos círculos tenía amigos muy entrañables que se sabían de memoria ese pequeño librito. Se ve que les impactó también mucho. O estarían en el Opus Dei. Bueno, porque era lectura obligada, me imagino, para los que están... Sí, sin duda, pero yo sin ser del Opus Dei, sin ser del Opus Dei, y en ese momento sin estar en una institución del Opus Dei, tuve acceso a esas páginas. Hubo una época en la que el libro fue muy famoso, ¿sí? Aquí en Puebla. Ahora, ¿cómo se asume el camino? Porque hay personas que eligen un buen camino y al cabo de los años otros, la historia, la sociedad los juzga. Es que desde chamaco se fue por el mal camino. Este discernimiento, esta libertad, esta capacidad se conoce, se sabe, se entiende el que va por el bueno o por el mal camino, y cómo a lo largo del caminar, de establecer los parámetros, si sigues dentro del bueno o del mal camino, porque puede haber cruces entre el bueno y el mal, o puede
haber curvas muy pronunciadas donde se hagan nudos los dos caminos y para adivinar por dónde salir. ¿Qué va pasando ahí? Yo creo que esa connotación que tú señalas es una connotación ético-moral, ¿no? Que me parece que es pertinente enfocarlo. Sin embargo, las alusiones iniciales son más omniabarcantes. A mí me gustaría como que ensancharlo más, como para entender mejor la perspectiva ético-moral. Hay un autor que es muy relevante, es un historiador de las religiones, que se llama Mircea Eliade, ya fallecido, muy famoso y muy impactante en los estudios de las religiones de todos los tiempos, en donde plantea que la noción de camino acompaña a la perspectiva religiosa y mítica de todas las culturas, porque en todas las culturas se plantea siempre, en la conciencia religiosa de estas, que es necesario recorrer un camino para llegar a una meta. Sí, el camino es el vehículo. Sí, el camino es, valga la redundancia, es el íter que hay que lograr, que hay que superar para alcanzar la tierra prometida, la meta consumada, el tesoro, la montaña sagrada, el propósito de la vida misma. Entonces hay que recorrer un camino que no está exento de riesgos y de peligros. Es más, que siempre hay riesgos y peligros que están acechando, que pueden tener formas de demonios, de seducciones, de apariencias, y entonces pueden distraer de la meta trazada. De hecho, el camino tiene sentido en virtud de la meta que se está planteando. Entonces, Mircea Eliade plantea que en este trance de recorrer el camino donde hay estos peligros, también hay ayudas, también hay partes luminosas, hay ángeles que nos cuidan, por ejemplo, ¿no? O hay amigos que nos ayudan a recorrer y a transitar ese camino. Dante, cuando hace el camino del infierno y el descenso a los infiernos, va acompañado por Virgilio, es un acompañante que le va guiando. Siempre en el camino se necesitan guías, y a lo mejor aquí, en la pregunta que formulabas, en nosotros mismos con nuestros amigos, algunos amigos mayores eran como nuestras guías, ¿no? Que nos decían, haz esto, estudia por aquí, explora por este lado, como que siempre, incluso en los negocios, ¿no? En los negocios el consejo, el acompañamiento de un buen amigo es imprescindible para tener éxito, lo mismo en los estudios, en la política, en la economía. Entonces, como que vamos comprendiendo que no solo se trata, como Mircea Eliade lo explora, de un asunto de culturas a nivel religioso, sino también incluso a nivel secular, a nivel no religioso. Para cualquiera que plantee un proyecto, un profesionista que hace un proyecto, necesita ver riesgos. El famoso FODA, ¿no? Las fortalezas, sí, oportunidades, debilidades y amenazas, no son más que una traducción secular de este planteamiento de Mircea Eliade, de carácter religioso, ahora planteado en un sentido secular. Hay riesgos, hay peligros, algunos son externos, otros son internos, quizá los más graves son los internos, ¿no? Pero también hay oportunidades, también hay ayudas, también hay buenos consejos, también hay casos de éxito que se pueden seguir, buscar consejos de personas que han sido exitosas en el rubro, y entonces va uno haciendo el camino y va logrando la meta. Desde luego, se entiende mejor, a mi modo de ver, si lo vemos primero en su contexto de conciencia religiosa y después en su contexto de aplicación práctica, porque en todas las religiones se plantea siempre la necesidad de que un sujeto o un pueblo, un iniciado, ¿no? El pueblo de Israel, por ejemplo, para alcanzar la tierra prometida,
tiene que llevar a cabo un camino, 40 años por el desierto, en donde hay pruebas. Desierto ya significa, es una noción de prueba, ¿no? Entonces, donde no es fácil, donde hay que hacer trabajo arduo, donde hay que disciplinarse, donde hay que recorrer disciplinas ascéticas, donde en el caso de un estudiante también la carrera es una especie de camino pero de formación. hay otras connotaciones. Hay bueno, otras connotaciones, sí. tienen similitud, pero hay otras connotaciones de camino, como ese espacio que une dos puntos o más, Sí. una distancia la acorta o la alarga, ¿no? Sí. El camino recto, no por cuestión de virtudes y de moral, sino el camino recto siempre es más corto que el camino sinuoso. Esto se aplica también a cuestiones del comportamiento humano, ¿no? Sí, sin o sea, duda, tú haces una sí, carretera sin duda. recta y tendrá menos kilómetros, la recorrerás en menos tiempo. Sí, siempre que la una que recta tenga es la curvas, distancia siempre más la corta, recta es ¿no? una Pues, forma de decir el camino. sí. El camino también significa desarrollo. Hay Significa poblaciones desarrollo, que crecimiento. cuando hay una carretera, cuando hay un camino fácil para llegar a ellas, automáticamente florece la economía, la agricultura, el turismo, etcétera, el comercio. Sí. El camino es un facilitador para hacer dinero, Claro. y también es un facilitador para cambiar, es un agente de cambio para el que vive en la pobreza y pasar a otro nivel, a otro sector de la sociedad. Por ejemplo, el que vive en la miseria en un país del sur, que emprende el camino para irse al norte porque hay más posibilidades de desarrollarse. Es una manera de salir de Sí, camino la también es parte aspiración. más hundida. Sí, claro. Camino también es una Aspiración, un deseo Sí. de mejorar, un deseo de más Y justicia. hay una connotación más reciente, más del siglo XIX, bueno, del XX realmente, principios del siglo XX, acompañada de la pues, doctrina marxista. El compañero de viaje, el que te acompaña en el camino, no es el mismo significado del que tú estás diciendo de Virgilio con Dante, sino es aquel que te utiliza para conseguir un objetivo sin que tú te des cuenta. Pero hay una gran similitud, Jesús Manuel, porque digamos, el camino de la revolución, ¿no? O la sociedad sin clases, que sería aquí el paraíso, sería la tierra prometida, también supone un camino, y ese camino está garantizado por la revolución. La revolución es el acompañante de los revolucionarios, es la que va conduciendo que no se desvíen de ese camino, porque también hay riesgos en que los militantes de la revolución puedan distraerse, puedan pervertirse, puedan ser seducidos por los enemigos, y entonces la revolución marca sus pautas, por ejemplo la doctrina, y por eso los líderes revolucionarios, pienso en particular en el marxismo, pienso en la versión soviética, por ejemplo, o en la versión china, los líderes revolucionarios tienen esa especie de caracterización de ser esta especie de correctores, ¿no? Son los intérpretes autorizados de ese libro que es la revolución, y por lo tanto de conducir bien en el camino y de señalar si hay desviaciones o no respecto del camino. Son los que marcan la ortodoxia, ¿no? Todos vamos siguiendo o caminando un camino. Sí. Los amigos van junto a ti. Los enemigos pueden ir en un carril paralelo, pero no junto a ti. No, de hecho, siempre O están en al un acecho del camino. A veces Ajá. se disfrazan de amigos, ¿no? También, Pero eso en cuanto a individuos. o también en cuanto a sujetos colectivos, un A ver, pueblo, por eso, ejemplo. el camino del pueblo de Dios, lo que decías Pueblo de Dios, Israel, ¿no? Pero, ¿y las naciones modernas tienen un camino, truncaron su camino? Yo creo se que desviaron de su camino. las naciones modernas también tienen camino porque tienen vocación. En alguna de las sesiones anteriores platicábamos de que las naciones que son la patria porque son proyección de futuro,
esa proyección de futuro es un camino proyectado, es un camino más o menos vislumbrado, más o menos trazado, ¿no? Porque ¿quién puede ir señalando cuál es el camino de la nación mexicana, por ejemplo? Bueno, ¿a partir de qué momento? ¿No? A partir de este momento, por Porque ejemplo. en el momento de la independencia, que lo platicaba yo hace una semana con otros de los colaboradores, pues el motivo de la independencia de México fue muy diferente a la independencia de los países de América del Sur. Hubo más carga ideológica en el sur que en México. Pero Por había, ejemplo, pero las había, revoluciones. Pues, la revolución mexicana tenía otra connotación tuvo una ideológica, connotación ¿no? ideológica diferente a la revolución bolchevique, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo no dejan de ser similares, ¿no? No dejan de ser finalmente movimientos populares. La revolución soviética, que van contra el poder. China y la mexicana tienen grandes un parecidos, común denominador, ¿no? que es el estar en contra del poder, porque el poder es malo y de un cierto deseo de justicia social, y de anarquía. Con fuertes dosis de anarquía, okay. Sí. Entonces, el camino no es garantía, hacer el camino, caminarlo, no es la garantía de que vas a tener una llegada, una meta, un final feliz. El camino depende de la meta, Jesús Manuel. Por ejemplo, ¿el anárquico tiene un camino? Se plantea y se formula un cierto camino para lograr justicia, pero este camino no está dotado ni de autoridades ni de Estado. Por eso es difícil entender un planteamiento anárquico, porque aquí lo único que valdría la pena sería una especie como de libertad de los individuos, después traducida en una libertad colectiva. ¿Cómo? Casi como diciendo, con una autorregulación. Pero esto no es posible si no hay Estado de Derecho, esto no es posible si no hay vínculos estructurales. O sea, el camino necesita una reglamentación de su uso. Diríamos, cualquier meta... La velocidad a la que vas a ir. Cualquier meta necesita un camino, y en función de la meta se requerirá el camino y las condiciones del camino. Aquí el problema, a mi modo de ver, que vivimos actualmente es que hoy no hay metas. O puede ser cualquier meta. A ver, estas frases del existencialismo. Sí. Vivir por vivir, vivir el hoy. Pues vivir el hoy, sí, claro, pero siempre estamos ensoñando, o sea, sí, pero siempre estamos ¿eso figurando. va en contra del camino? Pues podríamos decir Hay que vivir el momento, lo dicen los existencialistas. Más bien, la traducción podría ser esta. No importa las metas, no importa que haya metas, lo que importa es que haya camino. Sí, pero hay gente que tiene como meta fundamental vivir este día. Entonces, o sea, vivir el hoy. Diríamos, no hay meta, lo que hay es camino. Sí, pero su meta es llegar en la noche. Tomemos la canción desde Serrat, que retoma el poema de Machado. No hay camino. Se hace camino. Se hace camino al andar, que es decir, no hay meta. Pero quiere decir que vives al día. Vives al día. Pero a lo mejor y tú solito. Machado lo decía en la connotación en la que muchos otros poemas que llevó Serrat a convertirlos, a ponerles música, como La nana de las cebollas, ¿no? esta parte de pues, Miguel Hernández de la cárcel, la carta que le escribe a la mujer, a los hijos que ya no tendrán cebolla, etcétera, la comida, toda esa cuestión de la pobreza. Machado, a lo mejor esto de se hace camino al andar es que no tienes probabilidad de proyectar tu futuro. Cuando tú tienes eso, pones una meta. Pero claro, hoy día los jóvenes, vuelvo a la actualidad, sí. Los jóvenes tienen metas. Yo creo que en general la mentalidad de no ahora... No tienen garantía de su vida de hoy, del día. O sea, un joven que está ahorita estudiando en la universidad, que sus papás se empeñaron la casa y pagaron las colegiaturas con un sacrificio enorme, no tiene garantía de poder salir y encontrar un trabajo digno para devolverle a sus papás no el dinero, sino la felicidad de que fue una buena inversión haber estudiado, ¿no? O sea, esos jóvenes están, no en México, en el mundo, de ahí vienen los indignados y vienen todos los movimientos. No hay garantía y hay un gran desencanto. Y claro, el caso de España con Podemos y todo este asunto, bueno, pues ahí hay un asunto en el que los jóvenes no tienen otro camino que terminar el día. Ahí es el enfermo terminal, el que está en agonía. Sí. Su objetivo es cuando despierta y dice,
¿en la noche estaré muerto? O sea, hoy es mi último día. Ya en esa proximidad, ¿no? Sí, sin duda el desencanto de la vida es el desencanto de las metas y creo que vivimos una gran dosis de desencanto de los grandes paradigmas y de las metas. Por lo tanto, no hay otra cosa más que formularse cada quien su propio camino. ¿Cuál? El de ahora, que puede variar mañana, puede cambiar. Entonces la noción de camino se vuelve una especie como de bifurcación o laberinto de caminos que hay que andar, sin embargo. A los chamacos les Lo preguntan importante es moverse. los amigos de los papás o los tíos o alguna persona que acaban de conocer que es mayor, le dice a los chamacos, ¿qué vas a hacer de grande? Le dicen a los chamaquillos, ¿no? ¿Qué vas a hacer de grande? ¿Qué vas a estudiar? Y hay niños que te dicen, yo quiero ser ingeniero como mi papá, yo quiero ser médico. No sé, todavía no sé. O te dicen, quiero ser, en mis épocas decían el nombre de un futbolista que hoy día, si lo digo, pues ya posiblemente la historia ya ni lo registre. No, hoy dirán Ronaldo, no sé, Messi, o no sé cómo se llaman los de ahora, pero son los famosillos. Sí, ¿no? alguno Bueno, de estas yo quiero figuras. ser quiero, o sea, y ya desde esa edad, desde los 9 años, una cosa así, o antes, ya los chamacos empiezan a definir su camino, que viene a ser una manera de preferencia de vida, ¿no? Sí, es una especie de vocación. De vocación. Como de ir vislumbrando la vocación. Yo creo que eso permanece en nuestra condición. Pero es un agente cultural. ¿Cómo que sí es un agente cultural? El definir eso. No, yo lo que creo es que es difícil por la crisis y el desencanto que hay, que la vocación vaya creciendo Aflore. y desarrollándose Ajá. de Entonces, una manera saludable. Transforma tu percepción de la cultura Sí, también. sin duda. ¿Sí? Eso es cierto, así es. Y estamos indefensos, ¿verdad? Yo creo que podemos ir haciendo. ¿Cómo le vas haciendo? Podemos ir haciendo las cosas de forma artesanal. No hay una máquina que esté diseñada para que permee en serie todo esto. Yo creo que podemos ir sembrando, suscitando las vocaciones en términos de vocaciones de existencia donde los seres humanos puedan descubrir aquello que les hace ser felices. Por ejemplo, que aún les hay hace chavos que dicen, servir a los demás. yo quiero ser como el Señor de los Cielos, porque los papás veían la serie de televisión, tipo poderoso, con mujeres, con aviones, con dinero, con pistolas, con sin joyas. duda no deja de tener una influencia y una incidencia eso, sin duda. Pero creo que más allá de estas injerencias también hay deseos buenos y lícitos donde la persona humana, donde el individuo quiere hacer aquello que le gusta y eso que le gusta compartirlo con los demás, que son los dos elementos de la vocación. Ahí intervendría lo que te pregunté en un inicio, esta capacidad, o no sé cómo llamarle, de discernir entre el camino, entre cuál de los caminos que se te presentan en la vida. Siempre al recorrer la existencia, y la noción misma de camino guarda esa connotación, hay un momento de discernimiento. Aunque tú estés acompañado de los mejores amigos, de los mejores padres, de los mejores talentos, llega un momento en el que tú mismo, en lo personal, tienes que decidir. Ahí interviene la voluntad. Y allí interviene la razón, el criterio. El criterio. Por eso es importante formar criterios. Yo creo que más que formar inteligencias, más que formar habilidades, que es importante, más que memorizar, más que fijarse en las metodologías, sí. que a veces esto que estás diciendo es muy interesante. Formar criterio en el pasado era tener buen juicio. Oye, vamos a pedirle un consejo a don Luis, que vivía a la vuelta de la casa, que era el papá de uno de los compañeros de la escuela, porque era un señor que era muy juicioso, tenía muy buen juicio, o sea, era el criterio, ¿no? Hoy necesitamos ese criterio, ¿no? También criterios para discernir cosas justas, cosas injustas, cosas bellas, cosas nobles o innobles. Entonces, ese criterio se va dando
con los padres, en la escuela, con los amigos, con la gente. Todo eso va formando el criterio y yo siento que eso sí lo podemos hacer, no de forma industrial, como si una máquina fuera posible construirse y que nos generara nuevas generaciones. Yo creo que no de esa manera. Eso es muy difícil. Bueno, que a lo mejor eso es lo que ha pasado con el sistema educativo, que Puede se ha ser convertido en una maquinaria para producir la universalidad de los Y conocimientos. lo que hemos logrado no son más que burocracias ándale, férreas. si juzgas el No, éxito de la independencia o de la revolución o de la gestión de los gobiernos del México moderno en el siglo XX, fueron un fracaso. En ese Porque aspecto, lo que hoy sí. tenemos, ¿cuántos premios Nobel tenemos? Si es que esto fuera una manera de tener un juicio, una valoración, ¿no? Yo creo que Pero ¿qué tanto podemos competir en el mundo por nuestra inteligencia? sí, podríamos decir que, desde luego, en términos educativos, siempre las cuestiones ambivalentes estarán presentes y por un aspecto y por un rubro no dejan de ser grandes fracasos en estos términos, si lo vemos con mediciones como PISA y todos estos estándares internacionales que dan rangos para estas generaciones muy bajos. Pero también si lo medimos un poco como tú lo estabas aludiendo, de que en un momento y en una época se valoraba a las personas que tenían un juicio claro que nos ayudaba a discernir, yo creo que eso no ha significado un fracaso, que siempre hay núcleos donde esto es posible, donde esto es factible y donde podríamos hacer que renazca y retomemos o reformulemos una nueva esperanza para el país y para el mundo, Sí. porque O sin sea, esperanza tal vez no podemos formular ninguna meta y sin metas no hay camino. Ándale. Y la tarea sería esa labor de introspección, que finalmente viene a ser uno de los sacramentos, el sacramento de la confesión, ¿no? Viene a ser esa parte de rectificar el camino, ¿Sí? Corregirlo. corregirlo. O sea, ¿quiere decir que el camino es uno? Pero quiere decir que el camino depende de la meta, pero también de la vocación. Tenemos metas comunes, por supuesto. Yo creo que una gran meta, creo que lo señalábamos en alguna ocasión, para el México contemporáneo es volverlo una sociedad donde la dignidad de la persona humana sea respetada a cabalidad, que no nada más se quede en una sensibilización y en una conciencia. Tiene que ver con lo que decías en la reflexión de la semana pasada, ya en la última parte, que por cierto recibí muy buenos comentarios sobre este tema de la semana pasada. Yo lo titulé El deber ser de la política, por ahí creo que jaló algo ahí con ese nombre, pero esto que tú decías de la forma en la que los seres humanos van avanzando o hemos avanzado en cuanto a la defensa de los derechos humanos, que yo te decía lo de Ayotzinapa, tiene que ver con esto, ¿no? Con lo que estás diciendo ahora. Porque ahora hay que pasar de la sensibilidad, ¿no?, a la construcción. Sí, sí. Primero, desde luego, hay que sensibilizarse. Es como cuando tú vas a construir una casa, ¿no? Formulas un diseño en base al gusto que tú quieres para habitar esa casa y una vez y en la que factibilidad de la estructura, de que permanezca, que se sostenga, sí, etcétera. Sí, entonces, claro, todo esto y del uso que le vas a dar, ¿no?, y después lo ejecutas y lo vas ejecutando. No es fácil tampoco construirlo, ¿no? Muy interesante. La vida es una construcción, ¿no? Que no termina nunca. Es una construcción, ¿no?, objetiva hacia afuera en términos sociales, pero también interna. Hacia adentro. También hacia adentro. Los poetas, yo creo que en esto siempre nos han ayudado mucho. Los caminos de la existencia terminan siendo caminos interiores. Claro. Es una pena que no podamos seguir más tiempo, pero es que hoy tenemos un problemilla por aquí con el tiempo. Fidencio, muchísimas gracias. No, al contrario, Jesús Manuel. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muy amable. Los